Hola, soy Roy Campos de Mitofsky. Hoy estamos al lunes 5 de junio, primer lunes del mes de junio de 2023. Ya estamos a menos de un año de la elección que nos permitirá decidir quién gobierna México en el siguiente sexenio. Pero también ya pasaron muchas cosas importantes y como cada lunes, todos los lunes desde hace tiempo les doy a conocer cuáles fueron las noticias que más interesaron a los mexicanos. No las noticias de México, porque a veces son noticias de otros lados, pero en este caso sí son mexicanas todas las noticias que les voy a mencionar. Fue una semana realmente centrada en muy pocas noticias alrededor del presidente. El presidente no fue el que dijo hablen de esto, no, sino que se generaba en forma natural la agenda. En el número uno, de forma natural por la importancia que revestía, toda la semana, hasta el domingo incluso, e incluso el día de hoy, estábamos hablando de la elección del Estado de México y como satélite la de Coahuila, porque eran dos elecciones, pero la que más interesaba era la del Estado de México, ¿no? Por toda la controversia de que si está abierto o no está abierto, de que si las encuestas eran inventadas o no eran inventadas, de que el tribunal había castigado por las encuestas, de que los cierres de campaña, los dos fueron multitudinarios el domingo anterior, el último domingo de mayo. Pero después ya fueron cierres distintos. O sea, mucho comentario acerca de esa elección. Entonces estuvo muy cargado de lo electoral. Y dentro de esa noticia grande hubo otra noticia durante la semana, prácticamente entre los primeros días, que fue algo absurdo. La dirigencia nacional del Verde dice declino en Coahuila. De la dirigencia nacional del PT dice declino en Coahuila. No apoyamos a nuestros candidatos allá en Coahuila. Pero en Coahuila, los candidatos dicen, ¿cómo no? Sigo. Y el Partido Verde local en Coahuila dice, no, pues seguimos apoyando a nuestro candidato, es nuestro candidato, Lenín Pérez. Así que declinaciones absurdas que sonaban más a el compromiso de la Alianza Nacional que a una declinación, ¿no? Eran además, no eran los favoritos para ganar, por decirlo de alguna manera, así que la declinación tampoco afectaba mucho, pero sí afectaba el que se viera rompimiento de la alianza Morena-PT Verde, así que pues declinaron las dirigencias nacionales. Esa fue otra noticia que también generó muchos comentarios y análisis y el significado, etcétera. Otra noticia es una novela, y una novela por la evolución que ha tenido, no por la tragedia es grave, ¿no? De repente teníamos la noticia desde la semana anterior de unos jóvenes, ¿no? Al principio eran 5 desaparecidos que trabajaban en un call center y la familia decía, pues nuestros hijos desaparecieron. Pero conforme fue avanzando, se volvió novela. No eran 5, ya iban en 8, no eran el mismo día, era a lo largo del día. No es la primera vez, ya había habido ocasiones en que de gente trabajando en esos call centers que desaparecía. No era una sola oficina de call center, sino parece ser que tenían varias oficinas y que hay atrás el crimen organizado y que lo que hacían no era un call center normal, sino que era un centro en donde extorsionaban o hacían fraude con la venta de centros vacacionales, ¿no? De tiempos compartidos y que sobre todo contra extranjeros y que no es la primera vez y que ya se tenía, total, no ha terminado, pero no han aparecido. Y la novela siguió porque en la búsqueda encontraron decenas de bolsas de restos humanos que no han sido identificados y que podrían ser ellos, pero bueno, y si no son ellos o no, pero ahí está, un tiradero de restos humanos. Fue una verdadera tragedia. Empezó en Guadalajara, está ahora en otros lugares, pero empezó simplemente con la desaparición de 5. Recuerda mucho aquello de los migrantes, ¿no? De donde buscaban a unos cuantos migrantes y vamos buscándolo y encontramos a más de 100, ¿no? Que estaban en las mismas situaciones. Pues aquí igual buscaban a 5 y encontraron restos humanos, que quién sabe cuántos sean los cadáveres y de quién sean. Y por cierto, otra noticia que también tiene como visos de novela y que empezó con un video que circulaba en internet, en las redes, de un señor muy enojado con el taquero, muy enojado con el taquero, se despedía y lo amenazaba y todo, y al final decía, mira, para que veas lo que te voy a hacer, y agarraba un perrito, inocente perrito, alguien que deberíamos de cuidar, pues este lo agarra y lo avienta al fuego, ¿no? Lo avienta al aceite. El perrito muere, se localiza a la persona, resulta que era policía en activo
Y parece ser que tiene que ver con extorsión, derechos de piso, o sea, y también se volvió novela. Por fin atraparon a este personaje. Asesino, o sea, asesino, ¿por qué no decirlo? ¿Con qué saña mata a un perrito? Y lo agarraron. Y bueno, por lo pronto está detenido. Hay que ver dónde termina la sentencia. Parece que sí, hay castigo y sentencia de cárcel. No es una multa, o sea, hay cárcel para este tipo de actos. Pues vamos a ver en qué termina. Pero básicamente fueron las noticias que más interesaron, atrajeron y estábamos pendientes. Y si se fijan, por primera vez desde que presento las noticias, ninguna de ellas tiene que ver con la agenda del presidente López Obrador. Es cierto, la parte electoral está metido de alguna manera López Obrador, incluso él, de alguna manera el viernes dijo no se dejen comprar el voto, pero no era el centro de las noticias, no era el centro del debate, del análisis, no era él, ¿no? Entonces, por primera vez, por cierto, en muchos años, en una semana, ninguna de las noticias tiene que ver con el presidente López Obrador. Gracias, Roy Campos, con las noticias más importantes para los mexicanos en los últimos días de mayo y primeros de junio de 2023.